Bueno, buenos días a todas, todos. Vamos a comenzar con la última clase de necesidad de eliminación, que son los cuidados de enfermería para la atención de las pérdidas insensibles. O sea que lo que vamos a hablar hoy es de las pérdidas insensibles. Lo que sí le pido a los que alcancen a escuchar esta primera parte que presten especial atención, porque tienen un caso, como tuvieron en las otras clases, pero no les digo nada sobre qué trata, o sea, van a tener que descubrir ustedes, como si ustedes estuvieran trabajando y recibieran un paciente y tienen que elaborar los diagnósticos ustedes, saber lo que tiene el paciente, de acuerdo a lo que uno redacta del caso clínico. Bueno, comenzamos. Como introducción, hemos visto en las clases anteriores que centrábamos nuestro análisis en los cuidados de enfermería para la atención de las necesidades de eliminación urinaria e intestinal. Aquí reflexionaremos acerca de las intervenciones relacionadas con las pérdidas insensibles. Veremos también algunas consideraciones ético-legales que deben guiar nuestro accionar y que tienen como principal objetivo destacar la importancia de la preservación de la intimidad del sujeto en una cuestión tan problemática como es el tratamiento de los trastornos de eliminación. Yo esta parte la obvié, no la puse, porque no quiero por ahí confundirlos con algunas cosas. Lo que sí es para tener en cuenta de que en la eliminación urinaria y en la eliminación intestinal, nosotros tenemos muchas prácticas de enfermería que tienen mucho que ver con la intimidad de los pacientes, con la privacidad. Entonces debemos tener, como les dije el otro día cuando les hice la devolución de la clase anterior, de que hay que tener mucho compromiso, hay que tener seriedad, responsabilidad, ética, mantener el secreto profesional, mucho respeto con el paciente, porque nos van a tocar hacer prácticas que son muy susceptibles a la privacidad de los pacientes y al tabú que todo esto tiene. Yo las dejé pasar por alto porque el año que viene van a tener una materia donde vamos a ver todas estas cosas. ¿Estamos? Pero sí ténganlo en cuenta. Bueno, ¿qué objetivos tiene esta unidad didáctica? Definir el concepto de pérdida insensible, caracterizar los distintos tipos de pérdidas insensibles, identificar los diferentes trastornos relacionados con la sudoración, haciendo hincapié en las medidas que pueden contribuir a una correcta intervención de enfermería. Y bueno, lo que hablé antes, describir los aspectos ético-legales en el cuidado de enfermería en las diversas situaciones de alteración del patrón de eliminación. Bueno, acá como esquema conceptual, saqué una fotito, no lo hice al cuadrito como lo hago siempre, pero vamos a ver pérdidas insensibles por respiración, perspiración y sudoración, el origen, el volumen, la composición, la aclimatación al calor, el sudor y el ejercicio, el sudor frío y los trastornos como la hiperhidrosis, la anhidrosis y los síndromes hipertérmicos. Después, bueno, teníamos las consideraciones ético-legales que, bueno, como ya les dije, las dejamos de lado. Bueno, las pérdidas insensibles de líquidos del organismo contrarrestan los ingresos medios de un adulto en 2.500 mililitros aproximadamente. O sea que cabe recordar que existen 4 vías para la eliminación de líquidos: la orina, las pérdidas insensibles a través de la piel, como transpiración, y a través de los pulmones, como vapor en el aire expirado, pérdidas detectadas a través de la piel en forma de sudor, y pérdidas intestinales por las heces. Entonces tenemos 4 vías.
Ampliemos el tema observando los siguientes datos sobre el balance de agua en el ser humano. Fíjense los ingresos: agua bebida 1200 mililitros, agua con los alimentos que uno come 1000 mililitros, o sea 1 litro 200 era el otro, y agua que genera nuestro metabolismo 300. El total de ingresos son 2500 mililitros o 2 litros y medio. ¿Cuánto se nos va? ¿Cuánto se nos va ese egreso? Para poder mantener el famoso equilibrio hidroelectrolítico. Por orina, alrededor de 1400. Por pulmón, o sea, 900 se me van. 300 por pulmón y 600 por la perspiración. Por las heces se nos van 200 mililitros, con lo que hace un total de 2500. O sea que estaríamos en un balance normal. Tendríamos una balanza equilibrada entre los ingresos y los egresos. Tal como acabamos de ver, los egresos de agua corporal, llamados pérdidas insensibles, están determinados por el volumen de agua que se pierde por vía pulmonar en cada respiración y el volumen que se evapora continuamente a través de la piel. En ambos casos existe pérdida de agua pura sin solutos que la acompañen. Están relacionados con la temperatura corporal y la humedad ambiente. En condiciones normales no pueden considerarse volúmenes que regulan el balance de agua. Se pierde agua por la piel y la respiración, pero sin relación directa, por ejemplo, con la ingesta de agua. Son pérdidas y deben ser tenidas en cuenta a la hora de sumar el agua que ingresa y el agua que egresa del cuerpo. Bueno, vamos a ver, pérdida de agua por la respiración. Tengamos en cuenta que un adulto inspira y expira unas 12 veces por minuto un volumen de aire atmosférico de alrededor de 500 mililitros, o sea, de medio litro. Ese aire inspirado tiene un porcentaje de agua variable de acuerdo con las condiciones del lugar donde se encuentre. Sin embargo, el aire expirado está siempre saturado de vapor de agua. Tiene un 100% de humedad. Y esto es lo que yo siempre les decía el año pasado cuando vimos aire en salud pública, que cuando uno se pone cerca de un vidrio y expira, el vidrio se empaña porque nosotros tenemos humedad y esa humedad va compuesta por agua. ¿Estamos? O sea que de esta manera, si uno viviera en una atmósfera con un 100% de saturación de vapor de agua, inspiraría un aire húmedo y expiraría un aire igualmente húmedo. No ganaría ni perdería agua por esta vía. Acuérdense que nosotros dijimos que más o menos el porcentaje que tenía en la composición del aire, entre ellos era un 4% de humedad. Como por lo general el aire atmosférico tiene menos de 100% de saturación, al pasar por los pulmones se agrega agua y esa agua se pierde en cada respiración. Un adulto en un clima moderado pierde entre 250 y 800 mililitros de agua por día por la respiración. Está perdiendo a veces cerca del litro, 800 mililitros de agua por día por la respiración. Los factores que más claramente influyen en esta pérdida de agua son los siguientes. Frecuencia respiratoria, o sea, a mayor frecuencia respiratoria, mayor pérdida de agua. O sea, tiene mucha importancia en los pacientes con taquipnea por trastornos del sistema nervioso central, por ejemplo. Fiebre. El aumento de la temperatura corporal determina un aumento de la pérdida de agua por la respiración debido principalmente a la mayor frecuencia respiratoria. Ya lo habíamos visto en el caso de la clase anterior. La temperatura ambiente
Un aumento de la humedad en el aire atmosférico hará que las pérdidas de agua por vía respiratoria sean menores. Bueno, pérdida insensible por la piel. Esta pérdida de agua es llamada también perspiración y es simplemente la evaporación de agua a través de toda la superficie de la piel. No debe confundirse con la sudoración, que es la secreción de las glándulas sudoríparas de la piel y que ocupan un porcentaje relativamente pequeño de la superficie corporal. Mientras que la sudoración ocurre aún en reposo, cuando la temperatura ambiente se acerca a los 37 grados centígrados, la perspiración ocurre a cualquier temperatura ambiente. O sea que prácticamente estamos continuamente perspirando. Un adulto sano, en un ambiente a 20 grados centígrados, pierde por perspiración unos 600 mililitros de agua al día. Fíjense que ya nomás estábamos hablando de la perspiración por la respiración, que estábamos perdiendo de 250 a 800 mililitros, pónganle que perdemos 300 mililitros de agua con la respiración al cabo del día, y 600 por la perspiración, estamos casi perdiendo 1 litro de agua en eso, que son insensibles. Nosotros no las alcanzamos a ver. ¿Estamos? En la medida en que se trata de una difusión de agua a través de la piel, estará influida por humedad ambiente y movimiento del aire. Si el aire alrededor del sujeto está quieto, se forma una capa de agua no evaporada adyacente a la superficie cutánea, disminuyendo la evaporación. Tengamos en cuenta, finalmente, que la pérdida de agua por la respiración, la pérdida insensible de agua por la piel y la sudoración son mecanismos relacionados con la pérdida de calor. Esto se debe a que en los tres hay un cierto volumen de agua corporal que pasa del estado líquido, como se encuentra en el interior del cuerpo, al estado gaseoso, o sea, vapor de agua, en el exterior. Este cambio de estado del agua implica la liberación de una cantidad de energía llamada calor de evaporación. Por cada kilogramo o litro de agua evaporada, existe una pérdida de 539 kilocalorías. ¿Estamos? Sudoración, dejamos de lado ya lo que era las pérdidas por la respiración y por la piel, y ahora vamos con la sudoración. La sudoración puede llegar a ser una importante vía de pérdida de agua corporal. Como en los casos de pérdida insensible por el pulmón y la piel, no debe considerarse un mecanismo de regulación del balance de agua, ya que no está en relación con las entradas y salidas de agua, sino con la producción y pérdida de calor. En este sentido, para los habitantes de climas fríos o templados, el sudor relacionado con la pérdida de calor solo aparece en condiciones de esfuerzo físico. Para los que viven en climas cálidos, es un componente habitual de su balance de agua y debe sumarse siempre a los egresos. Esta pérdida de agua determinará que para mantener el balance se deba aumentar el agua que se bebe. Cabe recordar que el volumen del sudor varía con la temperatura ambiente y con la actividad que desarrolla el individuo. Por eso, no es posible dar cifras fijas del volumen que pierde por sudor un hombre que vive en el trópico, por ejemplo, o del volumen de agua que debe beber para compensar esa pérdida. A modo de ejemplo, un hombre caminando al sol en un clima seco, como es el del desierto, puede llegar a perder hasta 4 litros de sudor en una hora. Fíjense lo que es en un clima seco, como es el desierto, caminando con mucho calor, y
esa sudoración la cantidad de líquido que uno puede llegar a perder. Por eso son los problemas de deshidratación grave. Bueno, el origen del sudor. Mientras la perspiración, como ya señalamos, se realiza a través de toda la piel, la sudoración aparece en el exterior del cuerpo por los poros de la piel que corresponden a los extremos distales de las glándulas sudoríparas. Tengamos en cuenta que las glándulas sudoríparas son de dos tipos. Tenemos las ecrinas y las apocrinas. Las glándulas ecrinas están distribuidas, aunque en grado variable, por todo el cuerpo y son las que por el volumen de su secreción de agua y sales pueden alterar el balance hidrosalino del individuo. Las glándulas apócrinas están localizadas preferentemente en las axilas y el pubis y su conducto desemboca siempre en el folículo pilosebáceo. Su secreción comienza recién en la pubertad y es de un olor característico. Las glándulas apócrinas no participan de manera significativa en la regulación de la temperatura corporal, ya que el volumen de su secreción es pequeño. De este modo, impedir su secreción por el uso de antitranspirantes no parece tener influencia sobre el balance de agua o de calor, pero cumple sin duda una muy importante y beneficiosa función en la convivencia social. Bueno, acá tienen un dibujito que les puse yo de las glándulas sudoríparas, tienen unas ecrinas y unas apocrinas, estamos para verlo. Ahora vemos las glándulas ecrinas, que eran esas que eran todo como un rolito abajo y no salían por el folículo piloso, o sea, por los pelos. El funcionamiento de las glándulas ecrinas, también llamadas meracrinas, tienen una distribución que va desde unas 60 glándulas por centímetro cuadrado en el muslo hasta unas 350 por centímetro cuadrado en la frente, con un total de 2 a 4 millones en todo el cuerpo. Importante. Están constituidas por un tubo único, con el extremo distal abocado a la superficie de la epidermis, o sea que sale por la superficie de la piel, y por el otro extremo, que es cerrado, el tubo se arrolla sobre sí mismo, formando un ovillo ubicado en la dermis. Funcionalmente pueden distinguirse dos porciones en este tubo, una secretoria y otra reabsortiva. En la primera, el agua y los solutos pasan de la sangre que irriga la glándula a la luz tubular. Y en la segunda, parte del líquido secretado es transferido desde la luz a la sangre. Ambas porciones están incluidas en la parte de la glándula en forma espiral. Y acá, bueno, les puse un dibujito que clarifica un poco más. El otro era en general, y este lo clarifica, o sea, estaban las dos glándulas, y este clarifica más porque está, bueno, la ecrina sola. Bueno, volumen y composición del sudor. El sudor está constituido siempre por una solución hipotónica con respecto al plasma. El volumen del sudor está directamente relacionado con el balance calórico del individuo. Cuando la temperatura ambiente supera los 37 grados centígrados, la sudoración es el único mecanismo que le permite al hombre perder calor. En relación con ello, la evaporación de un litro de sudor, como el de un litro del agua, significa, como ya mencionamos, la pérdida de 539 kilocalorías. Que esto lo van a ver ustedes después en nutrición, lo que significan estas unidades para medir las kilocalorías. La sudoración responde a un sistema de termorregulación
constituido por receptores de temperatura ubicados en la piel y en el interior del cuerpo. Estos receptores están conectados por vías aferentes, nerviosas, a un núcleo ubicado en el hipotálamo anterior. De allí, por impulsos eferentes, son llevados a las glándulas sudoríparas a través del sistema nervioso autónomo, principalmente por vías parasimpáticas y un mediador colinérgico. Sin embargo, las glándulas pueden también aumentar su secreción por acción de la adrenalina, que es un agonista simpático. Por eso a veces nosotros, cuando uno por ahí se asusta o que genera adrenalina por X causa, es como que transpira. Ante una situación de un susto o de alguna situación, no sé, que pueda ocurrir, que haya una generación extra de adrenalina, uno transpira. ¿Estamos? Uno hace con la mano y dice, ¡ah! Pasó. Es como que se seca la transpiración de la frente. Hay también una regulación local del sudor. Bueno, aclimatación al calor y sudoración. Sería sencillo decir que cuanto mayor es la temperatura ambiente, mayor será el volumen de sudor, pero hay que tener en cuenta el tiempo que lleva el individuo en un ambiente de alta temperatura. Supongamos que un habitante de Ushuaia es trasladado en avión a La Quiaca. Esta persona deberá rápidamente comenzar a sudar para mantener el balance térmico. No será raro verlo perder unos 500 mililitros de sudor en una hora. Luego vendrá un periodo de aclimatación de unos 15 a 30 días, en el que las glándulas desarrollan mecanismos que le permiten la secreción de un volumen mayor de sudor. Colocado en condiciones bastante severas, un sujeto no aclimatado puede perder 1,5 litros en una hora y en las mismas condiciones perder 2,5 litros, en el mismo lapso cuando se ha aclimatado. Entonces, la persona aclimatada está, de ese modo, más protegida frente a un posible aumento de la temperatura corporal. Así, los no aclimatados desarrollan con más frecuencia cuadros hipertérmicos conocidos como insolación o golpe de calor. Este concepto de aclimatación, como la posibilidad de sudar más, está aparentemente en contradicción con la afirmación popular de que los que nacieron y vivieron siempre en una zona cálida sudan menos que los llegados de afuera. Esta afirmación es cierta y parece estar relacionada con una mayor eficiencia del mecanismo de producción del calor, así como una modificación de los métodos y ritmos de trabajo. Cualquiera que haya viajado se puede dar cuenta de esta situación. Mucha gente viaja al norte, o por ahí no tanto al norte, sino hace a veces más calor en Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, algunas partes de Salta, o el Chaco, o Formosa, perdón, que hace mucho más calor, estamos. Entonces uno empieza a transpirar, lo que uno decimos, a sudar mucho, porque no está aclimatado a ese lugar. Bueno, el sudor y el ejercicio. Pasando a otro tema, recordemos que el sudor está regulado por la temperatura en los receptores de la piel y el interior del cuerpo. Por eso, si bien la temperatura externa es un factor importante para la producción del sudor,
Una mayor producción endógena de calor también determina un mayor volumen de sudor. En una carrera de 5.000 metros, por ejemplo, un atleta tendrá una producción extra de calor del orden de las 350 kilocalorías. Este exceso se eliminará por medio del sudor. Es necesario tener en cuenta que en la composición del sudor intervienen en la mayoría de los componentes del plasma, pero en concentración menor. Una excepción a esta regla la constituye el potasio, que puede llegar a tener en el sudor una concentración de 50 miliequivalentes por litro, mientras que la concentración en plasma es de 4,5 miliequivalentes por litro. Cualquiera que se ha hecho un análisis y un ionograma puede ver los niveles de concentración, que eso está sacado, los niveles de concentración plasmático, que tiene, por eso son los miliequivalentes de potasio por litro, pero que hay en el plasma. El sodio, por su parte, está presente con sus aniones acompañantes en el sudor y su salida del extracelular. Sí puede determinar alteraciones en el volumen y composición del medio interno. Y sí, ustedes vieron que el sudor es saladito, cuando uno cae en esas gotas y por ahí caen en la lengua y es salado, o sea que tiene sodio. ¿Estamos? La aclimatación determina que la concentración de sodio en el sudor disminuya progresivamente. Así, una persona no aclimatada puede llegar a tener 50 o más miliequivalentes de sodio en su sudor, mientras que una persona aclimatada, en las mismas circunstancias, puede producir un sudor con 10 o 15 miliequivalentes por litro. Fíjense, mucho menos cantidad de sodio está perdiendo. De los otros componentes del plasma, la glucosa, por ejemplo, tiene en el sudor una concentración variable en 0,6 miligramos cada 100 mililitros, cuando la concentración plasmática es de 100 miligramos por 100 mililitros. Finalmente, en el sudor hay una cierta cantidad de proteínas, pero que difícilmente sobrepasa los 100 miligramos por 100 mililitros contra 7 gramos por 100 mililitros en el plasma. Son diferentes los valores que puede haber en el sudor que los que hay en el plasma. Bueno, sudor frío. Todos sabemos por lo que hemos experimentado lo que es sudar cuando hace calor o se hace un ejercicio. La piel está enrojecida y caliente, indicando que hay vasodilatación cutánea, uno de los mecanismos que favorecen la pérdida de calor. En esas condiciones, el sudor es un líquido también caliente y con baja osmolaridad. Una situación diferente es el sudor que se asocia en las personas sanas con los llamados cuadros vasovagales. Por ejemplo, cuando un estudiante ve por primera vez un cadáver, o ante una extracción de sangre, o ante cualquier situación emocional. En estos casos, la persona se pone pálida, se siente confusa, la visión se le hace borrosa, bosteza repetidamente y comienza a sudar, pero con la piel fría. El líquido del sudor es más viscoso y se adhiere a la piel. Estos cuadros son bastante frecuentes y corresponden a descargas del parasimpático con vasodilatación periférica intensa, bradicardia e hipotensión. Creo que la gran mayoría puede haber visto un episodio de estos.
Los cuadros más severos aparecen cuando el sujeto está de pie, condición en la que agrega una disminución del retorno venoso y de la irrigación cerebral, y esto puede llevar a lo que se conoce como lipotimia, o sea, como un desmayo. La persona por lo general se recupera cuando se acuesta o cae al suelo. Una buena maniobra frente a estos casos es, estando el sujeto acostado, elevar sus piernas, y una mala maniobra es tratar de ponerlos de pie con la excusa de que el suelo está frío o sucio o que pobre, ¿cómo lo vamos a dejar en el suelo? Tener en cuenta esto. Por más que el piso esté sucio o sea incómodo, cuando ocurre un caso de esto, lo mejor que hay es ponerlo en forma acostada. Como en todas las circunstancias en las que interviene el sistema autónomo, la voluntad tiene poco que ver. Es una situación en la que hay que ayudarlo al paciente. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema también bastante común, la hiperhidrosis, que se conoce como hiperhidrosis, aquella situación en la cual se produce un exceso de sudoración superior a la normal para unas condiciones dadas. La hiperhidrosis puede afectar toda la superficie corporal o estar localizada solo en axilas, palmas de las manos o planta de los pies. Este trastorno se da en la adolescencia y en ocasiones se ven afectados varios miembros de una familia. También puede presentarse en la edad adulta sin conocerse la causa. Creo que también acá todos conocen gente que le transpiran enormemente por las axilas, o sea, el sudor, los pies, hay gente que se le empapan los pies, y gente con las palmas de las manos. Yo he visto mucha gente, pero muchísimo, muchísimo. Por eso se llama hiperhidrosis. ¿Estamos? Cabe recordar que hiperhidrosis se desencadena por aumento de la temperatura ambiental, ejercicio, fiebre, situaciones de ansiedad o estrés, comida rica en especies, a veces cuando uno come alguna comida medio picante o algo, empieza una sudoración, y a su vez generalmente se reduce por la noche, pero puede estar presente todo el día y puede llegar a ser muy molesta. Así, por ejemplo, si se afectan las axilas, puede manchar llamativamente la ropa e incluso desteñirla. Cuando se afectan las manos es molesto para estrecharlas y en ocasiones se dificultan las tareas habituales como la de la escritura. A nivel pies es frecuente el desarrollo de infecciones secundarias como la tinea pedis, o sea el pie de atleta, o el desarrollo de un eczema. En la actualidad no se puede hablar de cura de la hiperhidrosis. Sin embargo, existen varias medidas que pueden ayudar a reducirla. En este sentido, es conveniente tener en cuenta que es aconsejable usar desodorantes en spray, barra o loción que estén compuestos a base de sales de aluminio. Estos desodorantes es mejor aplicarlos cuando la piel está bien seca, después de una ducha más bien fría, especialmente antes de acostarse. Los productos más concentrados pueden ocasionar irritación. En ocasiones es útil utilizar polvos de talco, especialmente en las hiperhidrosis moderadas, localizadas a nivel de pies, pliegues submamarios y otros pliegues cutáneos. El lavado frecuente con jabones puede reducir las molestias producidas por la sudoración, pero puede causar una dermatitis. Es aconsejable no utilizar el mismo calzado 2 días seguidos, permitiendo que entre su uso pueda secarse bien la piel y las plantillas, lo cual también va a alargar la duración de ese calzado.
En caso, o sea, tendríamos un montón de cosas para hablar sobre lo que produce la hiperhidrosis, pero bueno, solamente la vamos a nombrar, que en caso de hiperhidrosis resistentes a todos los tratamientos, puede plantearse la realización de un tratamiento quirúrgico que consiste en la extirpación de las glándulas sudoríparas o en la realización de una simpatectomía. La simpatectomía es el tratamiento de elección en los casos de hiperhidrosis palmar intensa. En la actualidad, dicho tratamiento se realiza por medio de la técnica de la videotoracoscopía. Se visualiza la cadena de ganglios simpáticos procediéndose a su extirpación o sección. Esta técnica produce una desaparición de hiperhidrosis inmediata, comprobándose en el mismo quirófano el cese de la sudoración y el incremento de la temperatura de la mano. Esta intervención presenta una elevada eficacia, por encima del 90%, con resultados que se mantienen a largo plazo, y también presenta una mortalidad nula y una morbilidad escasa. Su mayor inconveniente es la aparición de una hipersudoración compensadora que se observa en hasta el 70% de los casos y consiste en la aparición de áreas, generalmente en el tórax, que casi siempre mejora con el paso del tiempo. En caso de hiperhidrosis axilar rebelde, puede plantearse la extirpación quirúrgica de las glándulas sudoríparas, que puede realizarse mediante una liposucción o por medio de la extirpación del área afectada. Son bastante complejas las intervenciones. Bueno, anhidrosis, o sea, sin sudoración, o sea, sin agua. La anhidrosis puede definirse como la ausencia anormal de sudoración en respuesta al calor. Es necesario tener en cuenta que algunas veces la anhidrosis no se reconoce hasta que una cantidad considerable de calor o esfuerzo no provoca sudoración. A su vez, la ausencia total de sudoración puede ser una condición potencialmente mortal, ya que el cuerpo se recalienta. Sin embargo, si la ausencia de sudoración es localizada, no es tan peligrosa. Dentro de las causas más comunes de esta alteración, podemos mencionar trastornos neurológicos o cutáneos, enfermedad congénita, algunos medicamentos como las fenotiacidas, trauma en las glándulas sudoríparas, quemaduras, insolación, deshidratación. Asimismo, puede haber otras causas para la ausencia de sudoración, además de las mencionadas. La posibilidad de incidencia no está determinada por el orden en que éstas se presentan. Entre las causas de este síntoma, o sea, de la anhidrosis, se pueden citar enfermedades y medicamentos poco comunes. Además, las causas suelen variar según edad, sexo, características específicas del síntoma, como localización exacta, calidad, duración, factores agravantes, factores atenuantes y enfermedades asociadas. Patología debida al calor, o sea, el calor, qué patología nos provoca, y el daño por el calor ocurre cuando la acumulación de calor es excesiva, apareciendo cuadros clínicos de distinta gravedad. Esto es importante. Todo esto que vamos a ver ahora que produce el calor es importante. Estamos principalmente en los adultos mayores. Calambres y agotamiento por calor, o sea, todo lo que vamos a ver de los síndromes hipertérmicos. ¿Estamos?
Los calambres y agotamientos por calor son frecuentes en personas no aclimatadas que efectúan algún trabajo duro, también en ancianos, sobre todo si toman diuréticos. Y atención con esto. La causa de estos trastornos es una pérdida excesiva de agua y sal. Cuadro clínico. En estos casos, durante varios días, suele haber náuseas, vómitos, debilidad, cefaleas, anorexia y delirio. Voy a hacer una pequeña interrupción. Vino la nena, Patito está en la ventana. Bueno, una notita de color. A su vez, la temperatura corporal suele ser alta, sin que haya desarrollado ninguna actividad física. Por otra parte, el organismo responde al calor con una propagación excesiva de aldosterona, lo que conlleva a un ahorro de líquidos por parte del riñón. Asimismo, la depleción de sodio, originada por una sudoración profusa, puede ser responsable de una pérdida excesiva de sodio, originar una disfunción del músculo esquelético y producir los llamados calambres por calor. ¿Qué tratamiento hay para esto? Para el tratamiento se recomienda colocar al paciente en reposo, en un ambiente fresco e hidratarlo adecuadamente. A su vez, se puede prevenir este cuadro reponiendo las pérdidas por sudor, teniendo en cuenta que en ambientes cálidos pueden perderse realizando un trabajo duro hasta 6 a 8 litros por día en personas no aclimatadas, siendo los requerimientos de sodio de 15 a 25 gramos por día. Bueno, el golpe de calor. Esto es importante tenerlo en cuenta. Un golpe de calor o shock térmico es uno de los casos más graves de hipertermia. Es el sobrecalentamiento que sufre el cuerpo debido a las altas temperaturas o un exceso de ejercicio físico. La falta de hidratación hace que diversos órganos dejen de funcionar como lo harían de forma habitual. El golpe de calor se origina a consecuencia de un fracaso agudo de la termorregulación y constituye una urgencia médica extrema porque es a la vez de aparición muy rápida, de 1 a 6 horas, y de evolución fatal. Puede ocasionar la muerte en menos de 24 horas si no se trata rápidamente. Yo les cuento que una experiencia particular de todos los años que llevo en enfermería, nunca me tocó ver un caso de estos. Son bastante raros, el golpe de calor existe, es real, pero bueno, por ahí donde me ha tocado estar a mí, hemos tenido cuidado de esto y nosotros por ahí vivimos en un lugar donde a la noche generalmente refresca, porque esto tiene mucho que ver cuando el cuerpo no logra enfriarse, o sea que a la noche sigue haciendo mucho calor. Y bueno, este es lo que por ahí causa que el cuerpo no se enfríe, va juntando hasta que termina con un golpe de calor. Es frecuente que estos episodios ocurran en los meses de diciembre, enero y febrero, bueno, ya nombramos, cuando se superan algunos días los 40 grados de temperatura. Los golpes de calor son más frecuentes al comienzo de una ola de calor, dándose en las primeras 24 o 48 horas. Esto se debe a que el cuerpo aún no ha puesto en marcha los mecanismos de aclimatación. Los principales grupos de riesgo para sufrir un golpe de calor son los siguientes: los niños y los lactantes,
las personas mayores, los enfermos con afecciones crónicas como la diabetes o enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, respiratoria, renal o neurológica, personas con sobrepeso u obesidad, convalecientes, postrados en cama o enfermos en situación de dependencia, pacientes, iba a decir que presten especial atención en esto, pacientes sometidos a algún tipo de tratamiento, especialmente con anticolinérgicos, bueno, ya habíamos visto el otro día, antihistamínicos, fenotiacinas, anfetaminas, psicofármacos, diuréticos y beta bloqueadores. Personas en situación de aislamiento social, trabajadores que realizan tareas intensas, al aire libre o actividades deportivas de nivel. Personas con facultades mentales disminuidas o incapaces de adoptar medidas protectoras sin la ayuda de otros. Es un grupo bastante amplio de personas que pueden ser susceptibles de recibir, o sea, de tener un golpe de calor. No es que es patrimonio de 2 o 3 grupos, sino fíjense que esto es muy importante, no vamos a poner a escribir cada uno, sino que por ahí todos se van a ir dando cuenta a medida que lo van escuchando y leyendo todos los grupos que son pasibles de que les tome un golpe de calor. Las causas. El organismo tiende a sudar cuando la temperatura corporal va aumentando para mantenerse fresco. Cuando la temperatura del exterior es muy alta, el cuerpo expulsa el sudor de manera más lenta, lo que provoca que el cuerpo no se refresque lo suficiente, si no se han tomado medidas adicionales. Que era lo que yo les iba diciendo de noche, iba diciendo que lugares donde a la noche no refresca, entonces, ¿qué pasa? El cuerpo alcanza un alto grado de deshidratación y temperatura elevada por encima de los 40 grados centígrados. Algunos órganos comienzan a funcionar de manera errática, lo que provoca distintos síntomas. Si no se toman medidas con urgencia, los síntomas comenzarán a empeorar de manera progresiva. Incluso aquellos no relacionados directamente con la temperatura, en caso de que la persona presente alguna otra patología anterior, como mencionamos en la anterior diapositiva. Signos y síntomas a tener en cuenta, importante. Sensación de debilidad, dolor de cabeza y mareos, pérdida de conciencia, aceleramiento de los latidos del corazón, palpitaciones, orinar poco, sequedad y enrojecimiento de la piel, anhidrosis, ausencia de sudor, hiperventilación, taquipnea. ¿Estamos? Prevención. El Ministerio de Salud ofrece una serie de recomendaciones para combatir el calor y evitar que éste provoque un golpe de calor. Ustedes vieron que por ahí han empezado los canales de televisión desde hace unos años a poner el informe si hay alerta amarilla, alerta naranja o alerta roja por las olas de calor en verano. O sea que se trabaja bastante, porque por ahí nosotros acá no lo vemos, no sé ustedes, en el caso de ustedes, yo no lo he visto, en lugares grandes como es el conurbano o Cava, y hay gente en situación que puede tener un golpe de calor. Ustedes han visto también por televisión que en países europeos esas olas de calor y muere bastante gente. ¿Estamos? Entonces lo que se recomienda es mantenerse hidratado, constantemente bebiendo agua u otros líquidos. Se deben evitar las bebidas alcohólicas, café, té o bebidas muy azucaradas. Permanecer en lugares frescos o a la sombra. En casa, bajar las persianas y cerrar ventanas para evitar que entre el sol
especialmente en las horas de mayor temperatura, comer de forma ligera, como ensaladas, frutas, verduras o zumos, jugos, no hacer ejercicio al aire libre en las horas de mayor temperatura, generalmente desde las 12 horas del mediodía hasta las 5 de la tarde, en la calle utilizar ropa ligera y de color claro, que atrae menos el sol, calzado fresco, que permite la transpiración, y sombreros. Yo acá puse una publicidad que hace, por ejemplo, esto es el Ministerio de Salud de Catamarca, porque bueno, encontré esta, pero el Ministerio de Salud de la Nación y todo el mundo en verano, hasta yo pongo a veces en la página que tengo de cuidado de la salud, sé poner cuando viene la época del calor alguna de estas consignas que nos da el Ministerio de Salud. Bueno, también a tener en cuenta esto. Algunos fármacos pueden agravar el síndrome de agotamiento y deshidratación o de golpe de calor. Los que requieren mayor atención son los siguientes. Los diuréticos pueden provocar alteraciones en la hidratación y o trastornos electrolíticos. Antiinflamatorios no esteroides. ¿Se acuerdan del caso que creo que le tocó a la Comisión 2, la señora, que tomaba era diurético, antiinflamatorios no esteroides y algunos antibióticos o antivirales que pueden afectar la función renal, antiarrítmicos, antiepilépticos, antidiabéticos orales? Son medicamentos cuyo perfil farmacocinético puede ser afectado por la deshidratación. Neurolépticos y medicamentos con propiedades anticolinérgicas o vasoconstrictores que alternan la termorregulación del cuerpo. Acuérdense lo que les dije de los anticolinérgicos, nuestra amiga la buscapina, que produce mucha sequedad de las secreciones, ya sequedad de boca, y si uno no tiene el reflejo de la sed bien puesto, o sea, bien puesto, que lo tiene bien, no toma líquido porque no siente la sensación de tomar líquido y empieza a tener problemas de deshidratación. ¿Qué tipos? Según la clasificación existen dos tipos de golpe de calor. El golpe de calor en forma activa se da a causa de un exceso de ejercicio físico intenso en días calurosos o de humedad elevada, entre el 60 y el 70%. Es más frecuente entre hombres jóvenes. Por ejemplo, lugares muy húmedos y de mucho calor es la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Hay muchos lugares, yo nombro estos dos que por ahí son donde por ahí más comúnmente solemos viajar o conocemos nosotros acá, pero son ciudades de mucho calor y mucho porcentaje de humedad. Golpe de calor en forma pasiva y se da en pacientes que ya padecen otras patologías que influyen en sus mecanismos de autorregulación. Es frecuente en personas mayores o jóvenes con enfermedades crónicas. El diagnóstico. Y el diagnóstico de un golpe de calor se realiza en función de la historia clínica y el examen físico del paciente, ya que puede variar de forma considerable entre un enfermo y otro. ¿Qué tratamiento? Y si una persona sufre un golpe de calor, el Ministerio de Salud recomienda ponerse en contacto de forma inmediata con el servicio de urgencias, hasta que los profesionales acudan, y se recomienda mantener a la persona afectada tumbada, o sea, acostada o sentada en una habitación oscura y tratar de enfriar el cuerpo con un baño o ducha fría y aplicando paños húmedos sobre la piel, simulando la acción del sudor. Acá tenemos un ejemplo, aplicar compresa fría, utilizar un ventilador para reducir la
temperatura, hacer que la persona se acueste y si está consciente, solo si está consciente, mucha atención con esto, administrar líquidos. Otros datos. El pronóstico, no existen índices para determinar la supervivencia de alguien que sufre un golpe de calor. Las secuelas y la supervivencia están relacionadas con el reconocimiento temprano de los síntomas o la rapidez con la que se enfría el cuerpo. La incidencia, según la mayoría de los datos, aseguran que el 80% de las personas que sufren un golpe de calor tienen más de 65 años. Es además la segunda causa de muerte más frecuente entre los deportistas, después de las lesiones medulares o cerebrales. El primer caso de un golpe de calor, acá también una nota de color, registrado en la historia, aparece reflejado en la Biblia cuando Manasés muere a causa de esta enfermedad. Bueno, prevención primaria. Debemos tener en cuenta que el golpe de calor es una enfermedad evitable, por lo cual se debe informar a la población que síntomas como temblores, náuseas, vómitos o convulsiones señalan el peligro de padecerlo. A su vez, se debe hacer hincapié en la necesidad de evitar los ejercicios físicos durante las horas de mayor calor y durante los días de gran humedad. Si de todas formas se realiza un esfuerzo físico intenso, antes de iniciarlo, se debe recomendar ingerir abundantes bebidas en la hora previa a la realización del ejercicio. Al menos 1,5 litros de solución hipotónica y salina, evitando previamente ingerir alcohol o café. Además, durante el ejercicio, se debe indicar beber unos 150 mililitros de solución 6 veces por hora si el ejercicio es muy intenso. Fíjense que lo que dice acá, unos 150 mililitros es poquito. Si uno mira un partido de tenis y ve a los jugadores, cuando descansan, que se hidratan, toman de una botellita, pero muy poquito. No toman una cantidad exorbitante, sino que toman un poquito, que son más o menos 150 mililitros. Después del ejercicio, se debe recomendar una ingesta de bebidas azucaradas para restaurar el glucógeno hepático. Muchos ponen azúcar, o sea, alguna solución azucarada en esos poquitos mililitros que toman entre espacio cuando descansan de un set a otro. Yo me fijo en los tenistas o a veces los jugadores cuando le tiran, le alcanzan, son botellitas chiquitas que más o menos tienen esta cantidad y casi siempre suelen ser soluciones azucaradas. Es importante recordar que el ejercicio se debe realizar siempre con ropas adecuadas. Por último, para evitar la presentación de este cuadro en la forma pasiva, se debe recomendar a las personas susceptibles la necesidad de ingerir unos 2 a 3 litros diarios de líquidos para evitar la deshidratación, usar ropas finas y sueltas, permanecer en habitaciones aireadas, incrementar el aporte salino a la dieta, usar ventiladores o aparatos de aire acondicionado, duchas y o baños fríos frecuentes. La prevención secundaria, o sea, cuando ya hemos tenido el problema, es necesario tener en cuenta que el golpe de calor es una enfermedad muy grave que alcanza una mortalidad del 80% en ambas formas clínicas, si no se realiza un tratamiento adecuado. En este sentido, dentro de las medidas generales se destacan casos de golpe de calor debidos al ejercicio.
El tratamiento debe iniciarse en el lugar donde se produce, retirándole las ropas al paciente, llevándolo a lugares fríos y humedeciéndole la piel. Y el transporte hacia el hospital debe realizarse con la ventanilla del vehículo abierta, de forma que la corriente de aire favorezca el enfriamiento. Una vez en el hospital, se continúa humedeciendo la piel, pero en forma indirecta. Mejor mediante ventiladores, friccionándola con el fin de evitar una vasoconstricción, o sea, no poniendo cosas muy frías. Se pueden utilizar también lavados gástricos, peritoneales, hemodiálisis y baños de hielo. Yo no sé si ustedes, bueno, por ahí yo les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se corría el Dakar acá, que andaban allá en las zonas de mucho calor, desérticas, de la Puna del norte, y cuando llegaban los que corrían en moto o eso, los acostaban como en unas tinas con hielo. ¿Estamos? Para enfriarlo, que esto era un baño de hielo. Durante el enfriamiento se debe monitorizar la temperatura de forma que la rectal no sea inferior a los 39 grados centígrados, o sea, temperatura rectal, ya que se describieron esos casos de hipotermia accidental en tratamientos de golpe de calor, o sea que no se puede enfriar de golpe porque si no produciríamos una hipotermia. Es importante evitar los escalofríos, ya que aumentan la producción de calor. Si aparecieran, esto lo vimos el año pasado, cuando vimos en los signos vitales, vimos temperatura, cuando vimos lo que eran los escalofríos, el temblequeo de dientes y eso, ¿por qué se producían? Fíjese que dice acá que aumentan la producción de calor. Si aparecieran, están indicadas pequeñas dosis de clorpromacina, el conocido Ampliatil, ya un poco dejado de lado, o diazepam, un baño, que sería un mío relajante como para relajar al paciente. El otro es un hipnótico. Es necesario colocar un catéter venoso central para aportar los líquidos para la hidratación. El aporte hídrico debe ser tal que la presión venosa central se sitúe entre los 10 y 15 centímetros de agua. El sondaje vesical ayudará a controlar la diuresis y se evitará el uso de anticolinérgicos y se tratarán las complicaciones. Principalmente se evitará el uso de atropina si hay una hipotensión o una bradicardia. Se debe evitar el uso de los anticolinérgicos. El pronóstico y la morbilidad y la mortalidad están en relación directa con tiempo de exposición a temperaturas elevadas, retraso en iniciar el tratamiento, y en este sentido una tardanza de 2 horas puede suponer un aumento del 70% en la mortalidad. A su vez, la agresividad en el tratamiento mejora el pronóstico. Por otra parte, gran parte de los pacientes sobreviven sin secuelas, aunque en algunos persisten, entre otras, temblores musculares, cefaleas, falta de concentración. Es necesario tener en cuenta además que la función neurológica se restaura tras haber conseguido la normotermia. En algunos pacientes pueden persistir algunos trastornos cerebrales. Finalmente, la falla hepática suele resolverse sin más complicaciones, aunque existen en la literatura médica situaciones en las que fue preciso realizar un trasplante de hígado. Bueno, como conclusiones, hemos terminado todo lo que era la necesidad de eliminación. Vimos la eliminación urinaria, eliminación intestinal y las eliminaciones que perspicaces. ¿Estamos? La eliminación constituye una de las necesidades básicas del ser humano.
por lo que enfermería debe reconocer los aspectos del patrón funcional y disfuncional relacionados con esta, de modo de valorar, establecer objetivos, diagnósticos enfermeros y ejecutar así actividades apropiadas a cada situación que requiera cuidado enfermero. A pesar de ser una necesidad básica, no existe en la población conciencia sobre los factores que pueden alterarla, por lo que sería importante que desde los servicios de salud se planifiquen actividades de prevención y promoción que hagan hincapié en orientar hacia la consulta precoz. Si bien es cierto que en las distintas etapas del adulto pueden presentarse problemas relacionados con la eliminación, la mayor incidencia de disfunciones en este patrón se observa en los ancianos. Por lo tanto, las actividades de promoción y prevención deberían iniciarse en etapas tempranas de la vida, de manera de tener una población capaz de identificar los signos y síntomas de alarma. Atento a las reacciones de vergüenza, temor y pudor que generan las intervenciones relacionadas con esta necesidad, es importante tener en cuenta las individualidades y las condiciones socioculturales de nuestro sujeto de cuidado, poniendo énfasis en los principios bioéticos. Bueno, con esto damos por finalizado y siguiendo con la modalidad que habíamos instaurado de resolver un caso, al final de la clase, la comisión 1, bueno, lo mismo que dijimos en la otra, que la aplicación del PAE siguiendo los lineamientos en todas sus etapas, utilizando las taxonomías NANDA, NOC y NIC, serán los pasos a desarrollar en la presentación de este caso clínico relacionado con un paciente de 30 años de sexo masculino. Con el propósito de evaluar al paciente de forma completa, se realizará la aplicación de la valoración a través de las 14 necesidades de Virginia Henderson y así determinar el patrón o los patrones alterados y las necesidades interferidas y darle paso continuo al diagnóstico según los dominios de la NANDA en busca de los resultados NOC y dando respuesta a través de las intervenciones NIC. Y por favor, con lo que yo les dije el otro día en la devolución, el paciente no es solo lo que tiene en ese momento. Nosotros lo tenemos que ver en un todo. Entonces tenemos muchos diagnósticos para poner. Piénsenlo bien, háganlo con tranquilidad, consúltense, hablen entre ustedes, consúltense cómo hacer este trabajo. Bueno, el caso, como dije, masculino de 30 años de edad, tabaquismo y etilismo muy esporádico, sin otros antecedentes. Hasta 24 horas previas a su ingreso, se encontraba en buen estado de salud, realizó ejercicio intenso durante 4 horas, al aire libre durante el mes de enero, entre las 12 y las 16 horas. Y posterior a ello presentó pérdida del estado de alerta, acompañado de vómito de contenido gástrico, con olor etílico, o sea, alcohol. Fue trasladado inicialmente a su domicilio y 24 horas después fue llevado al servicio de urgencias por persistir en estado inconsciente y con fiebre que es cuantificada en 40 grados centígrados a su llegada. Tiene una tensión arterial de 90-70 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 36 por minuto, una frecuencia cardíaca de 136 por minuto, una Rubicon D facial, o sea, está muy colorado, no comunica verbalmente, las mucosas están secas, no hay rigidez de nuca, los campos pulmonares limpios, los ruidos cardíacos se encuentran rítmicos y sin encontrarse soplos, el abdomen sin datos de alarma, las extremidades íntegras con reflejos de estiramiento muscular disminuidos y la respuesta plantar es flexora. Los exámenes de laboratorio con resultados normales y el resto de los exámenes no tuvieron variaciones significativas,
la radiografía de tórax como la tomografía de cráneo fueron normales y la punción lumbar, porque se sospechaba por ahí de una meningitis, arrojó también un resultado de líquido cefalorraquídeo normal. Bueno, esto es lo que ustedes tienen para resolver, fijarse, hacer todo como dijimos antes. Lo único que esta vez ya son ustedes los que están con el paciente. Imagínense la situación y bueno, buscarán los diagnósticos, los objetivos que se van a proponer y las intervenciones de enfermería. Por favor, tranquilidad, a no desesperarse. Acá estamos para aprender. ¿Estamos? Entonces, lo hacemos, no tengamos miedo a equivocarnos, porque cuando uno se equivoca y ve el error, aprende. Si nadie le dice te equivocaste o algo, no ve el error y sigue haciendo por ahí las cosas mal. ¿Estamos? Entonces, tranquilidad, paciencia y a pensar. Bueno, la actividad de la comisión 2, lo mismo que leí antes, lo único que este es un paciente de 47 años, de sexo masculino. ¿Estamos? Es un varón de 47 años que es traído a urgencias extrahospitalarias por presentar mareo intenso con posterior síncope. A su llegada al centro de salud presenta desorientación y temblores en extremidades superiores. El acompañante refiere que llevan todo el día trabajando al sol en temporada estival, o sea, en verano. Los antecedentes personales: no tiene alergia medicamentosa, tiene una intervención quirúrgica de menisco de rodilla izquierda, fumador de 30 cigarrillos por día, bebedor de aproximadamente 60 gramos de etanol al día y es bastantito. A la exploración física, la auscultación cardíaca, tiene taquicardia, la auscultación pulmonar sin alteraciones patológicas significativas, el abdomen, la exploración dentro de la normalidad, la exploración neurológica tiene un Glasgow 14. Yo creo que ustedes saben interpretar que es el Glasgow porque vi en un trabajo que tenían que hacer sobre la escala de Glasgow, aunque por ahí uno la ve mucho más en lo que es emergencias cuando trabaja con otro tipo de paciente. Pero también sirve para evaluar el estado de los pacientes que están internados. ¿Estamos? No solamente en un politraumatizado, pero creo que saben cuáles son las medidas, cómo se obtiene la escala de Glasgow. Obedece a órdenes verbales, tiene temblor en las extremidades, mioclonías en extremidades superiores, rigidez de nuca, tono muscular conservado. Pruebas complementarias y tensión arterial 96-43, pulso 147 por minuto, temperatura 39,1 grados centígrados y la glucemia está aumentada en 147 miligramos por decilitro. Bueno, los que estuvieron escuchando la clase, lo mismo que dije para el anterior caso de la comisión 1, lo mismo. Así que bueno, acá tienen que hacer de cuenta que están ustedes con el paciente. Si pueden pasarse datos entre 2 o 3 compañeras o más, hagan de cuenta que ustedes han recibido este paciente y van a hacer la valoración y van a hacer los diagnósticos de enfermería, los objetivos con el NOC, lo que ustedes se van a proponer, y los NIC, las intervenciones de enfermería. Bueno, cualquier cosa, como siempre, consulten, no se queden encerrados, ni renieguen después. Pregunten, consulten. Para eso estamos todos, para ir transmitiendo los conocimientos. Bueno, muchas gracias por su atención.